Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Pues estamos en las últimas semanas de sesiones de clases. Y bueno, pues en todo caso ya saben que vamos a tener clases quizás hasta finales de enero. Bueno, en primer lugar también desearles, ¿no? O espero que hayan pasado una bonita feliz Navidad. Y también pues empezar ya también el año, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a hacer un poco de repaso, ya, y lo pueden ver en los videos, no todos estos o todo este verano, no, en la plataforma YouTube, ya que algunos también quizás se van a seguir preparando en otros eh, instituciones, no para ingresar a la universidad. Así que jóvenes, hay que tomarlo con calma. A ver, el tema del día de hoy, jóvenes, vamos a seguir haciendo pues lo que es el agente y el complemento de régimen, que son también, y vamos a llamar complemento agente, ¿no? Bien lo dice, complemento de régimen. Cuando dice complemento, había acento. Entonces, ¿qué es importante dentro de una oración? Y cuando se dice, jóvenes, agente, agente va a acompañar dentro de una sintaxis que en voz activa, ¿no? Sirve o funciona como sujeto. Entonces vamos a aprender cada uno de esos dos en qué se diferencian. Ahora, jóvenes, antes de llegar a este tema, pues ustedes ya tienen que saber la estructura del predicado. Obviamente, empecemos por una estructura de una oración. Una oración no está estructurada a una sintagma o una frase, pero lo preferible es decirlo sintagma, porque es un conjunto de palabras. Un sintagma tiene una estructura. Y dentro de esa estructura se va a encontrar el sujeto y el predicado. Tradicionalmente llamado así. Actualmente se le llama, en todo caso, eh, nominal, ¿no? Y verbal. Frase nominal, frase verbal o sintagma nominal, sintagma verbal. Entonces, el sintagma nominal conocido como sujeto, sintagma verbal conocido como predicado. Ahora, el sujeto o el sintagma nominal va a tener también su propia estructura. ¿Y cuál va a ser su estructura del sintagma nominal? Pues el sujeto, jóvenes, va a tener modificadores. Obviamente va a tener que tener un núcleo, que es la parte fundamental, ¿no? Y también va a tener modificadores, tanto directo e indirecto. Modificador directo es cuando se une al núcleo sin ningún tipo de enlace, y estas pueden ser artículos o también adjetivos. Entonces puedo decir cabellos, tus cabellos hermosos. Cabellos vendría a ser núcleo. Tus modificador directo, hermosos modificador directo. También tiene el modificador indirecto, ¿no? Para recordar, jóvenes. También tiene modificador indirecto cuando se une o se liga, pero con un nexo. Se une el núcleo mediante un nexo o enlace. Los nexos pueden ser las preposiciones, ¿no? Y el enlace puede ser, pues, construcciones comparativas, ¿no? O un enlace de función comparativa. ¿Y cuáles son? Como, así como, tal como, tanto como. Entonces, no son, pues, parte del sujeto o también del sintagma nominal, ¿no? Sintagma nominal, en todo caso, tenemos que acostumbrarnos a llamar. Ahora, también tiene la posición, que es una frase nominal que reitera lo designado por el núcleo del sujeto, que va en segundo orden, pero significa lo mismo, en todo caso. Por ejemplo, está el explicativo, que es equivalente al núcleo y va entre comas. Por ejemplo, vamos a decir Arequipa, la ciudad blanca, entre comas, ¿no? La ciudad blanca, que es aposición explicativa, es tierra de grandes hombres. Estoy diciendo, o me estoy refiriendo a lo mismo. Arequipa, ciudad blanca. Entonces, puedo citar en ciudad blanca, Arequipa, es tierra de grandes hombres. Es esa posición, ¿no? Es esa posición explicativa y también pues tenemos la especificativa. El señor Morales, ¿no? Entonces,
también explicativa, que restringe o precisa el significado del núcleo. Entonces, hemos visto jóvenes ya tipo de sujetos. Por ejemplo, también hemos visto sujeto tácito, expreso, expreso que aparece en la oración, tácito se sobreentiende, simple, compuesto, incomplejo es aquel que no presenta modificadores, complejo es aquel que presenta modificadores. Entonces, también hemos visto eso. Y del predicado, obviamente, pues vamos a encontrar, ¿no?, el predicado nominal, el predicado verbal, ¿ya? Entonces, y dentro de la estructura del predicado, el núcleo, los modificadores, que también son llamados objeto directo o de, es inmediatamente el que recibe una acción y el objeto indirecto, ¿no? Ahí está, que es el elemento que indica quién se beneficia o perjudica de la acción del verbo. También tenemos los circunstanciales que hemos hecho en las clases pasadas, que también son complementos jóvenes de, en todo caso, el predicado o sintagma verbal. De tiempo, cuándo, de lugar, dónde, de cantidad, cuánto, de modo, cómo, de finalidad, para qué, de compañía, con quién, de causa, por qué, etcétera, etcétera. Y hemos visto esos temas, ¿no? El complemento agente, el predicativo, ¿no? También lo hemos hecho. A ver, entonces prosigamos. A ver, vayamos a ver lo que es, pues, jóvenes, complemento agente, ¿no? El complemento agente del predicado que realiza la acción cuando la oración está en voz pasiva. En la voz activa el agente deberá cumplir la función de su objeto, nos dicen acá. Bueno, para explicarles, ¿no?, qué es el complemento agente bien dice complemento. Es el que realiza la acción en la voz pasiva. Realiza la acción en voz pasiva, disimuladamente. Generalmente, jóvenes, el complemento agente va encabezado por la preposición por, pero en algunos agentes puede estar antecedidos también por la preposición de. En la voz activa, el agente cumple la función de sujeto. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, vayamos acá. Sujeto, verbo, objeto directo sería voz activa. Sujeto, verbo, objeto directo. Por ejemplo, puedo decir, el sarampión atacó a los niños. El sarampión atacó a los niños. Mira, ¿cuál sería el sujeto? El sarampión. ¿Quién atacó a los niños? El sarampión, sujeto. Atacó, verbo. A los niños, objeto directo. ¿Por qué objeto directo? Porque la acción recae. La acción del verbo recae ahí. ¿A quién va a atacar a los niños? Ahora, ese objeto directo, jóvenes, se va a convertir en sujeto. Y ese sujeto en voz pasiva, que era el sarampión, se convierte en agente. Y el verbo que era atacar va a ser acompañado por un participio. Por ejemplo, yo dije en voz activa, el sarampión atacó a los niños. El sujeto directo a los niños se convierte pues en... El sujeto directo, disculpen, a los niños se convierte en sujeto en voz pasiva. Los niños. Ahora voy a decir pues atacó, sino fueron atacados. Fueron atacados. Ahora atacados vendría a ser el verbo. Pero fueron vendría a ser un participio. Fueron atacados. Ahora, el sarampión vendría a ser el agente. Entonces voy a decir de sarampión. O sea, en vez de decir el sarampión atacó a los niños, yo voy a decir los niños fueron atacados de sarampión. Entonces, jóvenes,
A eso vamos a llamar complemento agente. Más ejemplitos. A ver, profesor, no voy entendiendo bien. Más ejemplitos. Los romanos persiguieron a los cristianos. Los romanos persiguieron a los cristianos. ¿O cómo es eso? Los romanos persiguieron a los cristianos. Ojo, los romanos, sujeto, persiguieron a los cristianos, predicado. Persiguieron de perseguir núcleo a los cristianos, objeto directo. Porque está decayendo la acción ahí. Ojo, tengan en cuenta esto. Ya tienen que saber estructurar. Ya tienen que saber estructurar. Ahora, ese de los romanos se va a convertir ¿en qué? En agente. ¿Y cómo lo voy a hacer convertir en agente? Cuando a los cristianos ese sujeto directo le convierto en sujeto en voz pasiva. O sea, a ver, en la primera está en voz activa y lo vamos a convertir a voz pasiva. O de que vendría a ser los cristianos pasa a ser sujeto. Cristiano núcleo del sujeto. Los modificador. Ahora, ese persiguieron va a ser acompañado, hemos dicho, ¿por quién? Acá está, participio. Fueron, ahí está, participio. Que en este caso, pues, disculpen, en este caso, pues sería, ¿no? El verbo pasivo. Fueron de ser perseguidos, participio. Ahí está. Por los romanos. Ahora, por los romanos vendría, sería el objeto directo, que es este sujeto que se convierte en objeto directo. Fueron del verbo ser perseguidos participios. ¿Qué más? Dice, la oposición ha criticado al gobierno. ¿Quién criticó al gobierno? La oposición. La oposición sujeto. Ojo, la oposición sujeto. Ha criticado de criticar al gobierno, objeto directo. Ahora, ¿puedo cambiar? Sí, el objeto directo se convierte en sujeto en voz pasiva. El gobierno ha sido criticado de ser. Sido de ser, gerundio. Ahora, criticado, ¿no? De criticar participio. Por la oposición, esa oposición vendría ya en voz activa, que es sujeto, convertirse en agente, complemento agente. Igualito por los romanos se vendría a hacer el complemento agente. Entonces, a eso, jóvenes, le vamos a llamar el complemento agente. A ver, otro ejemplo. Yo puedo decir también, pues, jóvenes, esos hombres asesinaron a mis paisanos. ¿Quiénes asesinaron a mis paisanos? Esos hombres vendría a ser sujeto. Asesinaron, verbo, que es vendría a ser el núcleo del predicado, a mis padres, todo vendría a ser predicado, ¿no? Asesinaron núcleo, a mis padres, objeto directo. Ese es en voz activa. ¿Cómo le convierto en voz activa? Por ejemplo, ya no pongo a mis paisanos, sino mis paisanos es objeto directo, se convierte en sujeto, en voz pasiva. Ahora, asesinaron, acompaño pues por un verbo. Fueron asesinados con participio. Ya no asesinaron solitos, sino con fueron. Ahora, por esos hombres, ya no esos hombres, sino por esos hombres. La acompaño por una preposición. Por, o también dije, por una preposición de. Entonces ya no voy a decir, esos hombres asesinaron a mis paisanos, voz activa, sino voz pasiva. Mis paisanos fueron asesinados por esos hombres. Y esos, por esos hombres, ya vendría a ser el agente o complemento agente. Entonces prosigamos. Complemento de régimen o suplemento. El complemento de régimen o suplemento, pues jóvenes,
en todo caso también debe ser importante dentro de un sintagma verbal. El complemento de régimen es adyacente, sí o sí tiene que estar dentro del verbo. Sí o sí debe estar dentro del sintagma verbal, disculpa. Exigido por el verbo. Tiene que acompañar por el verbo para que éste tenga sentido completo. Si no está dentro del sintagma verbal, toda la oración pues va a resultar agramatical, o sea, sin sentido. No se va a entender bien. Por ejemplo, la charla versó sobre política internacional. La charla versó no va a necesitar sobre política internacional para que se complemente, para que tenga sentido. Y sobre política internacional también va a necesitar de la charla verso. Es complemento de régimen. La obra de Vallejo influyó ¿en qué? En mi poesía. Entonces, las secuencias incompletas, la charla versó y la obra de Vallejo influyó, son agramaticales, no tienen sentido, ¿no? O cabalidad sin sobre política internacional y en mi poesía. Los complementos de régimen están unidos al verbo a través de una preposición que selecciona el verbo y con él guarda una íntima relación. El verbo y preposición van a guardar íntimas relaciones cuando es complemento de régimen. Sobre, esta, versar, confiar con en, acordarse de. O sea, tanto un verbo como una preposición van a ser no amigos dentro de un sintagma. En algunos casos el complemento de régimen exige la presencia de objeto directo previo. Algunos llaman a este complemento de régimen indirecto. Por ejemplo, limpia el suelo, que es objeto directo, de colillas de cigarro. Ahora, ese complemento de régimen indirecto no va a tener sentido sin el objeto directo. Por ejemplo, se elimina el objeto directo y digo, limpia de colillas de cigarrillos. Resulta incompleto, incoherente. Sacó el diccionario de la vitrina, o sea, ese complemento de régimen indirecto que ven ahí va a depender del objeto directo para que tenga sentido. Se elimina el diccionario, por ejemplo, y digo, saco de la vitrina. ¿Pero qué cosa? Ah, entonces tiene que ser algo que tenga sentido y cabalidad. A eso consiste, pues, jóvenes, las clases que hemos hecho el día de hoy. Espero que hayan entendido cualquier duda, sugerencia, no en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos más a rato.